Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El señor Pedro Castillo se reunió hoy con Verónica Mendoza y Pedro Franque. Según reporta hoy el semanario Hildebrand en sus 13, en el entorno de Pedro Castillo se vocea el nombre de Verónica Mendoza para el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Una fuente de esa publicación confirmó que la posibilidad de que Mendoza sea considerada para el puesto de primera ministra está abierta. Otros ministeriables, según Hildebrand, son Pedro Franque, Hernando Ceballos, Avelino Guillén y Manuel Rodríguez Cuadros. El congresista electo Guillermo Bermejo cuestionó hoy que por qué se le pide a Castillo deslindar de Cerrón. ¿Por qué tendríamos que hacer un deslinde con nuestro secretario general? ¿Perdón? Por las investigaciones. Pero las investigaciones son esas, son investigaciones. La bancada se lleva muy bien, la bancada tiene una actitud muy cordial, la actitud sigue siendo extraordinaria con el profesor Pedro Castillo, con los militantes del partido, no hay ningún tipo de pugnas ni nada de esas cosas, porque de verdad, como ustedes entenderán también, no todos los congresistas están en Lima, ellos sí están con problemas. Pues. Ellos en poco tiempo, Keiko Fujimori tiene que afrontar un proceso por 30 años, y creo que la mitad de Fuerza Popular está con problemas judiciales, ¿no? O sea, ellos sí se están jugando la vida en este. Solamente para precisar, el señor Cerrón no es que esté investigado, está condenado por delitos por corrupción en la región Junín cuando fue gobernador regional. Es un condenado por corrupción, ¿ah? La señora Keiko Fujimori, por su parte, mantuvo reuniones durante la tarde y parte de la noche con su principal colaborador, el excongresista Miki Torres. Están en Fuerza Popular a la espera de las apelaciones respecto a los casos que tienen que ver con la nulidad de algunas mesas de sufragio. Y esto debe dilucidarse en las semanas que vienen, como parte de la estrategia legal. Se sabe que mañana la señora Keiko Fujimori participará en la marcha convocada por sus seguidores en el Campo de Marte, mañana, repito, a las 3 de la tarde. A esa misma hora se convoca también en la Plaza San Martín a una movilización en respaldo a Pedro Castillo. Según el ministro del Interior, José Hélice, 3.000 policías se desplegarán por las calles de Lima el día de mañana. No hay que olvidar ni perder de vista, va a estar Carmen Omonte, legisladora de Alianza para el Progreso, en un momento con nosotros, que congresistas de las bancadas de Acción Popular y Fuerza Popular, con adhesiones de 2 legisladores de Alianza para el Progreso, por cierto, Meléndez y Rivas, han presentado hoy una moción de censura contra la mesa directiva del Congreso que preside la legisladora Mirta Vázquez, junto a los vicepresidentes Luis Roel y Matilde Fernández. Ya vamos a entrar a detalle en unos momentos porque la sesión se ha colocado en agenda para el último día de este mes, el 30 de junio. El presidente Francisco Sagasti aseguró que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son neutrales y no deliberantes y señaló que la carta remitida ayer a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas será remitida a su vez, reenviada al Ministerio Público para que tome acciones por posibles conductas lesivas al orden constitucional. Parte del mensaje aquí. Lo que es inaceptable es que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretenda incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea para que quebranten el Estado de Derecho. Como presidente constitucional de la República, rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y funciones, realice las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional y establezca las respectivas responsabilidades. Un tono necesariamente enérgico ante una acción claramente distante del orden constitucional que tenemos en nuestro país. Precisamente para hablar sobre esto ya está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Señora Bermúdez, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la oportunidad. Mire,
Cuando leímos esta carta, supongo que debe haber ocurrido algo similar con ustedes, aunque con mayor apremio, supongo. La verdad es que el texto es bastante inquietante, por decirlo menos, y claro, se hablan de asuntos que riñen con la Constitución. ¿Cuál es la cronología de esta carta? Es decir, ¿tienen alguna evidencia o algún dato, no necesariamente oficial, sino oficioso, de cómo se gesta esta misiva, quiénes la promueven y cómo es que llega a los comandantes generales? Mire, esta carta ha ingresado formalmente por mesa de partes en las tres entidades, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos evaluado y tomado acción. Como es usual en una entidad pública, si llega una carta que no tiene ninguna firma, ningún número de DNI, me imagino que en mesa de partes pidieron que haya una persona que asumiera la responsabilidad, y por eso en la carta que ha sido ingresada aparece solamente una firma, ¿no? Y en los demás nombres que vienen impresos no hay ninguna otra firma. Originalmente, por eso el día de ayer, cuando llega esta comunicación sin mayor sustento, pensamos se trata de algo apócrifo, ha venido alguna persona y la ha puesto simplemente en mesa de partes, pero cuando ya llega con una persona que se identifica, allí sí evaluamos que era necesario, y además que se divulgaba por las redes sociales, por los medios de comunicación, que era necesario que el presidente enérgicamente saliera a decir lo que señaló en la declaración de hoy, porque está bien que estemos en un contexto de tensiones, pero no podemos ni siquiera insinuar el quebrar el orden constitucional. ¿Qué firma es la que aparece, si fuera tan amable, en esta carta? Mire, yo la puedo mostrar, es una firma un poco ilegible y tiene un correo electrónico. ¿Pero no tiene un nombre? Nada más de un Gmail. En esta no. En esta que tengo acá a mano, no. En otra de las comunicaciones sí, no la tengo ahora a mano, pero en esta no dice el nombre, ¿no? Y esta persona, digamos, imagino que el Ministerio Público ya, una vez que ustedes reenvíen formalmente este documento, que entiendo, no sé si ya lo han hecho formalmente. Ya lo hicimos esta tarde. La ministra de Defensa, precisamente cumpliendo una disposición del presidente de la República, ha remitido las 3 comunicaciones recibidas. Por supuesto, el Ministerio Público tiene que cumplir con las funciones que le encarga la Constitución, que son de investigación y, en su caso, determinar si existe algún ilícito, ¿no? Claramente podría haber más de uno, ¿no? Si es que consideramos, por ejemplo, que esta comunicación se envía a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, de las instituciones armadas. ¿Cuáles son las primeras faltas, los primeros delitos que usted podría advertir, o si acaso el Ejecutivo está pidiendo al Ministerio Público con algún grado de especificidad que investigue determinados ángulos penales? No, nosotros somos respetuosos de los distintos poderes y creo que precisamente para ver las cosas con tranquilidad y objetividad, el Ministerio Público simplemente le hemos cursado con un oficio muy respetuoso, adjuntando las comunicaciones para que ellos, en el marco de sus funciones, puedan realizar las pesquisas que sean necesarias, y ellos, a quienes les corresponde poder indicar si es que hay qué tipo de ilícitos. Lo que sí, como Poder Ejecutivo, no podemos definitivamente tolerar que haya esta falta de respeto también con nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en las últimas décadas en el Perú nos han demostrado un compromiso absoluto con los valores democráticos. En todo este año de pandemia han trabajado de la mano con las instituciones democráticas precisamente para ayudar a solucionar y a responder ante este problema tan crítico. Cada vez que hay algún problema en todo el proceso electoral han cumplido el rol constitucional que les corresponde. Entonces sí, también este tipo de comunicación, más allá de los temas que hemos comentado, nos parece que también es ofensivo contra los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que están demostrando un compromiso con la democracia.
Ciertamente, porque además se les invita, ¿no?, a quebrantar el orden constitucional, porque si bien es cierto, en el cuarto párrafo parten de la premisa de que si el jurado eventualmente ignora o desestimase las denuncias interpuestas a las actas que han sido adulteradas y no verifica la licitud de las actas observadas, tendríamos un presidente ilegal e ilegítimamente proclamado por ser consecuencia de un delito. Y además dicen que existe el derecho a la insurgencia. ¿Cómo le tomó a usted esta misiva? Bueno, en realidad cuando yo la vi me pareció que inicialmente, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Dije yo, de repente esto es una broma de mal gusto, sobre todo porque la primera versión que vi no tenía firmas. Por eso es que nosotros hemos tomado el tiempo necesario para evaluar, pero cuando ingresan un documento formalmente, alguien se atribuye y firma el documento en cada una de estas instituciones, ya nos parece pues que estamos hablando de algo que más allá de la intencionalidad, en fin, que nos hayan querido algunos por ahí escuchados, son solamente unas alertas, creo que no podemos dejar pasar estas cosas. Además, hay un párrafo que usted no ha leído, pero que leyó el presidente, donde sugieren que nosotros hemos quebrantado como Poder Ejecutivo el principio de neutralidad. Y creo que a toda la sociedad y especialmente a los medios de comunicación les consta que incluso nos hemos abstenido de participar en algunos debates que podrían estar en el límite de los temas electorales, porque precisamente una de las funciones del gobierno de transición y emergencia es garantizar una transición ordenada luego de una crisis política. Nosotros somos muy estrictos en el cumplimiento de la neutralidad y no podemos permitir que alguien la ponga en duda. Y esta carta pretende eso. En consecuencia, estas instituciones se deben primordialmente al orden constitucional, se refiere a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ulteriormente al gobierno de turno, razón por la cual resulta inadmisible, por ser inconstitucional, que altas autoridades del gobierno, con un escrutinio inconcluso, hayan supuestamente tomado parte a favor de uno de los candidatos, condicionando inclusive al Congreso para la no elección de los nuevos integrantes del TC, actuación inaceptable por la ciudadanía y las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Qué parte, como todo el mundo sabe, qué parte, digamos, está aquí ustedes o habrían roto la neutralidad? ¿Se habrá referido a esta comunicación que tuvo el presidente con el Nobel Vargas Llosa? No lo sé, porque ahí sugiere como que nosotros estamos interfiriendo en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Nosotros somos el Poder Ejecutivo. Nosotros podemos opinar, observar leyes, podemos, y de hecho lo hemos hecho, cuestionar las normas por inconstitucionales, podemos opinar si nos parece pertinente o no pertinente que se amplíe una legislatura o que se divida una legislatura. Eso es una opinión dentro de un sistema, dentro de un Estado de Derecho, pero reconocemos la autonomía de todos los poderes públicos. Jamás hemos hecho alguna intervención para que determinado órgano actúe de una u otra manera. Esto podría... Sí es bien importante clarificar que el Poder Ejecutivo respeta de manera escrupulosa el principio de neutralidad. ¿Esto podría calificar como sedición? Yo preferiría no hacer los calificativos que les corresponden al Ministerio Público. Pero claramente se está intentando, ¿no?, o se está buscando que los comandantes generales quebranten el orden constitucional. Bueno, a nosotros nos parece que definitivamente esto tiene que evaluarse, tiene que ser, si es que hay la comisión de un ilícito, tiene que calificarse como tal, y si no lo hay, también se dirá, bueno, no, pero los señores que han hecho esta carta están advertidos. Nosotros nos vamos a mantener firmes para hacer respetar el Estado de Derecho, los valores democráticos y hacer respetar también a nuestras Fuerzas Armadas. No se puede insinuar que nuestras Fuerzas Armadas tienen cualquier afán golpista. Según ha investigado el periodismo independiente, en esta lista de firmantes, pero en realidad no hay firmas, solamente se colocan los nombres, ¿no?, en la última página, habrían 5 fallecidos. Y además, esa información que también tenemos. La tienen, ¿no? 5 fallecidos, e incluso uno de los que firma, el comandante del ejército peruano en retiro, Amador Vidal Sanbenito, ha sido condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos a 15 años de prisión.
solo cumplió 4. Estas cosas, digamos, además de el tenor, el tufillo golpista que tiene esta carta, ¿se debe investigar también a cada uno de los que firman? ¿Debe hacerse una investigación como, digamos, uno de los que firma condenado a 15 años de prisión? Me imagino que el Ministerio Público va a tomar las medidas que correspondan. Nosotros hemos alcanzado toda la documentación con sus respectivos anexos. Porque, reitero, creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo por un momento difícil en nuestro país. No solamente por la pandemia, estamos en un proceso electoral que aún no ha terminado y hay personas que no tienen la paciencia ni el respeto tampoco por dejar trabajar a las instituciones electorales, pero eso no justifica que actuemos de la forma en que ha pretendido hacerlo esta comunicación. Como tampoco justifica estos actos que hemos estado viendo en los últimos días de pararse frente al domicilio de autoridades electorales, no sé con qué propósito. Si uno tiene algo que protestar, pues lo hacemos en la entidad pública. Todos tenemos el derecho a nuestra intimidad, tenemos derecho a la tranquilidad y no podemos estar perturbando a las personas. Ahora, ciertamente usted dice algo que es lo que queríamos seguir conversando, porque hay un clima social en el país bastante enrarecido. Mañana se ha convocado a marchas de los 2 partidos que han competido en la segunda vuelta, una en el Campo de Marte de Fuerza Popular, la otra en la Plaza San Martín de parte de Perú Libre, a la misma hora además, y según el ministro Élise se han confirmado 3.000 policías que se van a desplegar por las calles de Lima y que se estaría evaluando el apoyo del ejército peruano. La garantía, señora primera ministra, del clima social del país, que por ratos parece desbordarse. ¿Cuál es la garantía que el gobierno ofrece? Comenzando por lo de mañana. Jaime, en primer lugar, es importante recordar que estamos en estado de emergencia. En realidad, no hay garantía para ningún tipo de manifestación ni reunión pública. O sea, ¿no deberían convocarse estas marchas? No debería convocarse a ninguna marcha. Estamos en pandemia. Ya hemos visto muchos puntos donde se han producido aglomeraciones y los contagios han crecido. Chota, por ejemplo, se dio un debate muy interesante, muy importante, pero también hubo aglomeración de personas. Semanas después, esta provincia pasó de un riesgo, me recuerdo, alto a muy alto o muy alto extremo. ¿Puede tener relación con lo que pasó? Probablemente. ¿Qué dicen los médicos? Entonces tenemos que tener, cuando se producen situaciones de aglomeración, sin los cuidados necesarios, sin el distanciamiento físico entre personas, el nivel de contagio se incrementa. Entonces no deberíamos estar convocando este tipo de reuniones. ¿Qué está haciendo la Policía Nacional? Porque estamos viendo que las convocatorias son convocatorias muy grandes. Lo que estamos tratando de garantizar, en primer lugar, es la protección frente a terceros que no están participando de estas manifestaciones y que muchas veces ni siquiera pueden ingresar a sus casas. A nosotros nos llegan quejas, por ejemplo, de comerciantes que no pueden abrir sus negocios cuando hay manifestaciones porque es lógico, ¿no? Tienen miedo de que la gente ingrese, que haya algún problema, entonces se ven perjudicados económicamente. La semana pasada hemos tenido que recortar el horario de vacunación en el Campo de Marte. Se perjudica el derecho a la salud de las personas que quieren inocularse. Efectivamente, entonces la policía en este fin de semana sí tiene la consigna estricta de cuidar no solamente los centros de vacunación, como ha informado el ministro del Interior, sino también de evitar que estos grupos vayan a tener cualquier tipo de encuentro que pueda terminar en alguna situación de peligro para las propias personas que participan allí. Entonces, ustedes han visto el rol de la policía, es un rol bastante, vamos a decir, cuidadoso de protección de los derechos de las personas, pero las personas también tenemos que ser responsables. Digamos, partiendo de la premisa de que no está permitido movilizaciones que
tengan una gran cantidad de personas y que ocasionen aglomeraciones, ¿no debería entonces el gobierno decir, oiga, no convoquen a esas movilizaciones, no está permitido marchar? Pero ¿qué pasa cuando ya ocurren? Claro, lo hemos dicho, Jaime, pero nosotros también estamos en pandemia. La policía, no toda la policía tiene que agruparse alrededor de una marcha. Si nosotros intervenimos, ¿para qué? Para retener a las personas tendríamos que llevarlas a un lugar. Son tantas que seguirían aglomeradas. Se da cuenta que el impacto sería el mismo. Aquí es un tema también de responsabilidad individual, pero también de responsabilidad de las organizaciones políticas. Yo les pido a todos un poco de paciencia. Los organismos electorales están haciendo su trabajo. ¿Se está demorando un poco más de lo previsto? Sí. ¿Por qué? Porque también ha sido una competencia bastante intensa. Entonces esperemos tranquilamente que las autoridades hagan su trabajo y en su momento darán los resultados que correspondan. Marchas en las calles, marchas en las casas de los funcionarios más importantes de los organismos electorales, mensajes de odio que van cada vez en aumento. ¿Le preocupa a usted el orden democrático en este momento? Más que el orden democrático, me preocupa que empecemos a instaurar prácticas que son violatorias de los derechos de las personas. El ir a protestar frente a la casa de un servidor público me parece que es atentatorio contra sus derechos humanos, contra el derecho a la tranquilidad pública, porque ahí también residen otras personas. Yo, por ejemplo, si alguien quiere protestar contra el ejercicio de las funciones que cumplo, pues que venga a protestar a la puerta de la PCM, no tienen que ir a mi casa. ¿No? Entonces me parece que también estamos perdiendo un poquito el respeto por el prójimo, y esto lo digo para todo el mundo, no me estoy refiriendo a ninguna organización en particular, porque un día a mí también me hicieron una protesta frente a mi edificio, un grupo, pero era un gremio de comerciantes, y hablamos con ellos para explicarles, o sea, ellos fueron a perturbar a mis vecinos porque yo vivo en un piso alto y no escuché nunca la manifestación. Me enteré porque los vecinos se quejaron. Esto no me parece que es justo. Creo que no podemos instalar esas prácticas que son antidemocráticas y son irrespetuosas de los derechos. Todos merecemos ser respetados. Y las autoridades electorales están haciendo su trabajo. No hay nada en este momento que nos haga dudar de que no están trabajando. Hay que dejarlos que trabajen tranquilamente para que concluya este proceso electoral que tiene sus tiempos, perfecto, pero estamos dentro de los plazos electorales. Sí, justo recordábamos que el 2016 la proclamación de Kuczynski fue el 28 de junio, digamos que estamos 18, digamos que en el promedio estamos a 10 días todavía, ¿no? Ahora, se ha presentado una moción de censura contra la mesa directiva de la señora Mirta Vázquez. Esta vez no han incluido al señor Sagasti, que es presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República, pero en los considerandos se señala que hay un hecho reciente, ¿no? La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso contra el presidente de la República ha ejercido una denuncia y el presidente de la República, dice el texto, valiéndose de su posición, lo convocó, ¿no?, con el objetivo de frustrar el debate de las modificaciones constitucionales que el Parlamento se preparaba a debatir, inclusive valiéndose de amenazas, afectando el foro parlamentario. Ante ello, y cuando aún los hechos fueron denunciados ante este pleno, la mesa directiva no tomó una posición adecuada en defensa del Parlamento. Involucran al señor Sagasti en esta moción de censura. No va contra él la censura, pero en los considerandos lo están colocando con los hechos que acabo de describir. ¿Qué tiene usted que decir? No, en realidad ya el presidente en su momento compartió cuál había sido el objeto de su conversación con el presidente del Congreso. Nosotros como Poder Ejecutivo nos reunimos frecuentemente con los congresistas. A veces lo hacemos por invitación de ellos en el Congreso y a veces en la PCM o en Palacio de Gobierno por invitación nuestra. De hecho, hoy día, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido una reunión con los congresistas del departamento de Moquegua
para darles cuenta de lo que hace el Poder Ejecutivo, lo que ha venido haciendo, y conversar con ellos qué proyectos o qué iniciativas podemos cerrar en estos 40 días de gestión que todavía nos quedan y que, como bien lo ha señalado nuestro presidente, vamos a trabajar hasta el último día de nuestro mandato de manera intensa para poder cerrar algunos proyectos que son de beneficio para nuestra población o poder destrabar algunos otros y puedan continuar cuando transfiramos la gestión gubernamental. Pero lo que dicen aquí es que el presidente de la Comisión de Constitución denuncia al señor Sagasti porque el señor Sagasti lo convoca y le dice: hay que frustrar el debate de las modificaciones constitucionales que el Parlamento quiso impulsar y que no pudo impulsar, incluso valiéndose de amenazas. Bueno, eso el presidente Sagasti ha aclarado que no es así. Ajá. Ahora, que por esa razón ahora están, digamos, queriendo censurar a la señora Mirta Vázquez, ¿no? ¿Cómo recibe usted esta moción? Estamos a punto de... Nos quedan 40 días a nosotros y al Congreso un poquito menos, porque tienen que asumir la nueva gestión del Congreso, me parece que 26 o 27 de julio. Entonces creo que no estamos en tiempos de censuras. Yo creo que todos tenemos que calmarnos un poquito. Yo entiendo perfectamente, porque igual que seguramente muchos de los congresistas, nosotros trabajamos 24/7, no tenemos horario, terminamos el día cuando terminamos de despachar lo que haya de despachar en la jornada, y seguramente ellos están igual. A veces uno puede tener tensiones, en fin, pero me parece que en este momento estar, no sé, tomando ese tipo de debates les va a tomar más tiempo y vamos a perder tiempo para tomar decisiones que tal vez nuestro país necesite en este momento. Yo creo que ellos son autónomos, pueden tomar sus decisiones, respeto sus decisiones, pero mi opinión es que no es un tiempo de censuras. Estamos el Ejecutivo y el Legislativo cerrando un periodo de gestión muy difícil, porque es un periodo de gestión en tiempos de pandemia. Deberíamos concentrarnos en cómo hacer una transferencia ordenada, una transferencia responsable, dando cuenta a la ciudadanía de lo que hemos hecho y de lo que queda pendiente. Nosotros estamos súper concentrados en que todos los sectores vayan cerrando aquello que nos hemos comprometido a culminar, pero también dejen una ruta clara de las cosas que no pueden parar ni un día, como por ejemplo la vacunación. Estamos haciendo un paso a paso, desde el momento en que arriba la vacuna al Perú hasta el momento en que ésta es colocada en la persona para salvar su vida, para protegerla. Y esperamos que esto sea una herramienta útil para el futuro gobierno. Ya que lo menciona, ¿ya tienen claro al momento en el que dejen el gobierno a cuántos peruanos van a dejar vacunados? No me quiero adelantar con el número. Sí, la proyección, definitivamente vamos a vacunar a todos los que nos hemos comprometido. O sea, además de el personal de salud, Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, bomberos que ya están inoculados, todas las personas mayores de 60 años y además las personas con comorbilidades que han sido identificadas y que han sido vacunadas en las últimas semanas, ¿no? Además, hemos incorporado a las mujeres gestantes de más de 28 semanas, ya eso empezó la semana anterior y vamos a seguir haciéndolo en lo que queda de la gestión. Estamos negociando intensamente y quizá puedo adelantar algo positivo para que nuestra ciudadanía también esté optimista, es que seguimos negociando con los laboratorios y, por ejemplo, el laboratorio Pfizer, con quien tenemos una relación excelente y nos ha venido cumpliendo con los cronogramas que nos han ido planteando en estos meses de manera súper estricta, también nos ha anunciado que en el mes de julio vamos a seguir con el mismo ritmo de recepción de dosis de vacunas, lo cual nos va a permitir ir un poco más allá de las metas que nos habíamos planteado. Muy bien, vamos a estar atentos a ello y sin duda podemos tener más precisiones en lo que quedan de estos días. Gracias, señora Bermúdez, por esta entrevista. Gracias, Jaime. Si me permites un minuto para aprovechar esta oportunidad, primero para saludarte a ti por el Día del Padre este domingo y saludar a todos los padres de nuestro país
que muchos de ellos están pasando por situaciones difíciles, pero que este domingo podamos saludar a nuestros padres. Yo a mi padre le mando un saludo especial también desde acá. Quizás no va a ser físicamente, pero que busquemos los canales de comunicación y de brindarles nuestro cariño. Muchas gracias. Gracias también. Muy buenas noches. Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa y viene Carmen Omonte, congresista de Alianza para el Progreso, para hablar de esta moción de censura a la mesa directiva presidida por Mirta Vázquez. Acabamos de escuchar a la señora Violeta Bermúdez decir que no es tiempo para censuras, y luego vamos a conversar y sobre todo tener una mirada desde fuera respecto a esta situación inédita, difícil, complicada que enfrenta hoy el Perú, no solo la pandemia, porque por si acaso, mientras estamos viviendo todo esto, por si acaso nomás, la gente se sigue muriendo. Por si acaso, cientos de peruanos cada día siguen muriendo por el coronavirus. Pero como acá nunca es suficiente, ¿no? Tenemos ahora una censura, ¿no? Tenemos una carta de unos generales que quieren, o unos exmilitares en retiro, ¿no? Oficiales en retiro que están postulando, queriendo ser golpistas, ¿no? Y cosas así, indeseables, ¿no? Que generan este clima enrarecido. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, va a conversar con nosotros luego de la entrevista con Carmen Omonte, porque nada está dicho.